Pues buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que, la idea es explicar de una forma amplia toda la propuesta que vamos a plantear para la rehabilitación integral del edificio del antiguo ayuntamiento que se encuentra en la Plaza de España y que, saben que lleva ya un tiempo cerrado, lógicamente, por varias cuestiones. Primero, porque se abordaron, ahora explicaremos, algunas fases de obras de rehabilitación, pero sobre todo porque llegó un momento en que tenía unas condiciones de habitabilidad y de salubridad que no eran las adecuadas, incluso algún problema estructural y de filtraciones en la cubierta como consecuencia de los años y, lógicamente, también de que, en etapas concretas pues no se ha realizado el mantenimiento que debía y, por tanto, pues te presentaba unas patologías en la edificación que hacían que ni siquiera pudieran estar distintos departamentos allí y tuvimos que reubicarlo hace ya unos 3 años aproximadamente. Saben también que hemos realizado, como decía antes, alguna intervención ya en algunos programas que ahora vamos a explicar, pero sobre todo pensábamos que merecía la pena en este momento en el que ya está adjudicada la obra y en el que planteamos que puedan empezar estas obras de rehabilitación en torno a un par de semanas, pues que era el momento apropiado para que los ciudadanos conocieran de una forma amplia e integrada cuáles son las actuaciones. Y tengo que decir que estas actuaciones que se van a llevar a cabo, estamos hablando de unas actuaciones que se han adjudicado por un valor, la obra, por un valor de 2.289.000 euros, de los cuales 1.900.000 viene financiado por los fondos del Plan de Recuperación del Gobierno de España, esos fondos europeos que se pusieron en marcha como consecuencia de la pandemia, que se pelearon en Europa por el Gobierno del presidente Sánchez y que, lógicamente, pues se ven repercutidos en actuaciones como esta que permiten hacer una de las obras más importantes que se van a hacer en un edificio municipal en Rota en los últimos tiempos. Yo creo que nos tenemos que remontar a la rehabilitación del Castillo de Luna para ver actuaciones de este calado y de este importe en edificios municipales. Y, lógicamente, está claro que se trata de una actuación de muchísima envergadura, teniendo en cuenta que es el edificio, es la casa consistorial histórica de la población y es un edificio que en su superficie útil supera los 1.500 metros. Es decir, ahora mismo, para que sepan también los ciudadanos, tenemos distintas dependencias distribuidas, distintas delegaciones distribuidas en dependencias municipales por el centro, que antes estaban concentradas en un edificio que, por su dimensión, estamos hablando de 1.500 metros cuadrados, pues hace ver que es una que alberga muchísimas personas trabajando y que ahora mismo, pues, lógicamente, tenemos en otros sitios ocupando otros departamentos de una forma provisional, lógicamente, porque hemos tenido que hacer un poco de encaje para adaptar todo esto. Y de este importe, de estas operaciones, la aportación municipal, no solamente para aportar una parte de obra que no se subvencione y una parte de obra que, lógicamente, tiene que cofinanciar también el ayuntamiento, sino que además también se incluyen todos los trabajos previos, los proyectos y las direcciones de obra, pues van a suponer unos 550.000 euros. Lo digo también porque eso sale de fondos municipales de forma directa y, para aquellos que también dicen que nada más que hacemos cosas que vienen subvencionadas, pues esto viene subvencionado también, pero esta subvención cubre ese 1.900.000, el resto de operaciones hasta los 2 millones y pico que suponen todo el cómputo de actuaciones, pues viene a aportarse por fondos municipales que, como digo, pues también supone un esfuerzo importante por parte de las arcas municipales. Centrándonos ya en un poco cuál va a ser el desarrollo de las actuaciones, esto es un plano de ubicación, todo el mundo conoce la ubicación del edificio de la Plaza de España, vemos ahí además la envergadura que tiene dentro del conjunto histórico de la ciudad y tiene además la particularidad de que no solamente es un edificio administrativo, sino que vimos o pudimos comprobar cuando empezamos a estudiar ya por el año 2018 una rehabilitación del edificio que albergaba algo patrimonialmente de muchísimo valor, como es la muralla medieval. Y además veíamos que teníamos la posibilidad de recuperar lienzos de esa muralla, como así hicimos en una de las fases, con la recuperación del arco de entrada, la puerta principal de entrada a la villa histórica, que se puso en valor y, como veis, pues también gustó mucho y creo que ha sido pues una de las actuaciones en los últimos años más destacadas en cuanto a la recuperación del patrimonio histórico de la localidad. En este sentido, también es verdad que, viendo algunas de las fotos que datan de hace ya 3 o 4 años,
el edificio no solamente estaba obsoleto, sino que presentaba además muchísimas patologías. Vemos que esa fachada a la calle del Pozo de la Villa no es para nada digna de un edificio que está en el conjunto histórico y que lógicamente no obedece a la imagen que queremos dar, pero es que ni siquiera la fachada a la Plaza de Andalucía o la fachada a la Plaza de España, esa foto es incluso antigua, el balcón presenta también muchas patologías de corrosión y ha habido que ponerle una malla de seguridad para que no hubiera desprendimientos de cascote, pues, como digo, requerían de una actuación integral y no de ir haciéndolo por tramos como habíamos iniciado allá por el año 2018 con actuaciones con fondos del Profea. Vemos la fachada de la Plaza de España, que incluso, como ven, le falta parte del aplacado que se puso en los 90 y que ni siquiera obedece a la imagen inicial del edificio que, como digo, se hizo, data de principios de los 70 y que se hizo sobre la muralla medieval, sobre, además, edificaciones históricas como eran las antiguas casas consistoriales del municipio. Se plantearon distintas fases, unas fases iniciales de reforma del ala oeste, que no planteaban en un principio intervenciones de la muralla, pero que cuando empezamos a trabajar en la zona donde, bueno, para recordarlo todo el mundo, la zona donde está la entreplanta, la zona mirando lo que es la fachada, esta zona de aquí, la zona izquierda, vimos que merecía mucho la pena, como decía, recuperar incluso el patio y los lienzos de fachada de muralla medieval, que además estaban muy bien conservados por el hecho de que había estado el edificio encima y no habían estado expuestos a la intemperie. Luego se planteó, lógicamente, actuaciones de accesibilidad. Tenemos que tener en cuenta, y ahora lo veremos en las plantas, que el edificio no es completamente accesible. El edificio, cuando se planteó el ascensor, se planteó en una zona que no cubre la entreplanta, por ejemplo, y por tanto también dificultaba mucho el desarrollo plenamente accesible del uso de ese edificio. Y por tanto, bueno, pues se planteó también reubicar el ascensor y hacer actuaciones de reforma de las instalaciones. Por ejemplo, la instalación eléctrica, que era también de los 70, se habían ido haciendo actuaciones con los años sucesivos, que era parche sobre parche, que tampoco obedecían a un proyecto global para un mantenimiento correcto de un edificio de tanta entidad. Por tanto, había problemas incluso para la climatización o incluso para conectar cosas nuevas, ¿no? En definitiva, planteamos que teníamos que abordar unas obras de calado, como digo, que merecían mucho la pena y que, bueno, pues ahora vamos a explicar. Esta fue una de las primeras actuaciones. Vemos aquí el resultado de esas actuaciones en lo que es la planta baja. Si vemos, bueno, pues ya con fondos del Profea se actuó, se repuso el suelo, se repusieron los falsos techos, se incorporaron luminarias. Esto ahora mismo, lógicamente, está cerrado, pues a la espera de hacer una actuación más global. Aquí ya vemos la recuperación del patio en esa imagen, a la izquierda arriba, la recuperación del patio que había, que estaba completamente deteriorado ese espacio, y se recuperó y se puso en valor la muralla, que se ve a través de esos ventanales, como ya en su día pues se presentó esa obra que ya estaba terminada, ¿no? También se actuó en la entreplanta, en la misma línea. Veis ahí actuaciones que, bueno, donde se ve también la parte superior de la muralla y en esos mismos términos pues, se ha querido plantear el conjunto de la actuación. Estas son fotos de zonas terminadas y, como digo, bueno, pues la actuación emblemática de recuperación de la piedra vista de lo que era la entrada a la villa, al recinto medieval, que se puso en valor y que, como veis, pues también es algo que, bueno, ha sido bastante valorado por la ciudadanía, incluso el corte, porque ahí en la calle Pozo de la Villa la muralla continuaba. En los años 70, cuando se hizo ese edificio, se cortó para abrir una calle nueva, la calle Pozo de la Villa, se demolió una edificación y se cortó ahí la muralla, algo que hoy en día sería lógicamente inexplicable. Pues en los años 70 se hacían ese tipo de actuaciones y no pasaba nada y pues ahí quedó el corte de la muralla que, como digo, pues se puso a la vista de todos los ciudadanos. Estas actuaciones también se han llevado a cabo para la consolidación de la estructura de lo que es la zona de la entrada principal, que va a quedar a doble altura y sobre la que queremos actuar también para la recuperación de la muralla. Esta actuación se ha hecho con fondos del municipio turístico y, como veis ahí, pues ya se empezó a demoler la escalera principal y se empezó a ver, bueno, pues el estado de la muralla. Desgraciadamente también vemos ahí que en los tiempos en los que se hizo el edificio no había ningún tipo de problema para abrirle hueco a la muralla y meter tuberías de saneamiento, cosa, como digo, que lógicamente
lógicamente hoy sería inexplicable, pero en su momento se hacía. Pues ahora lo que haremos es actuaciones de rehabilitación para, pues lógicamente, consolidar y colmatar esos espacios, esos huecos que se han quedado totalmente, digamos, pues fastidiados, ¿no?, por esas instalaciones que se pusieron. Y, lógicamente, también hay actuaciones de refuerzo de los pilares para, bueno, pues afrontar la obra que, como digo, viene a continuación y que vamos a explicar. Esas obras van a consistir, por un lado, en toda la recuperación de este espacio. Va a ser un espacio que, de cara incluso al uso no solamente administrativo, sino de cara al uso turístico, pues va a suponer también un revulsivo, porque va a poder verse cómo era ese lienzo de muralla desde el interior del edificio y, lógicamente, esperamos que también sea un atractivo más de lo que es la oferta cultural y patrimonial de nuestra ciudad. Y, bueno, pues ahí veis también la envergadura de las actuaciones en todo lo que es la estructura de los 70 de hormigón, donde, pues lógicamente, en su momento tampoco respetaron la edificación que existía entonces, que era la casa consistorial. Vamos por planta. Esta es la planta baja. En este caso vamos a intentar hacer actuaciones de quitar todos los elementos que puedan haber, tanto en planta baja como en la entreplanta, que ahora mismo obstaculicen una correcta visión del paño del lienzo de muralla que está debajo del edificio. Veis ahí, lógicamente, cómo era la torre, la supuesta torre que pudo estar ubicada sobre el arco o la puerta de la villa. Veis que sobresalen estos elementos que hemos descubierto con el levantamiento del edificio, igual que sobresale hacia la Plaza de Andalucía, por lo cual hace ver que, aunque la muralla venía con este trazado, con un ancho de aproximadamente 1,5 m, 2 metros, en lo que era la puerta principal, pues había una torre de unas dimensiones importantes que hacían que fuera la entrada principal, pero que también, pues, servía de elemento de protección del conjunto amurallado. La idea es demoler, como ya se ha hecho en esta parte, demoler toda la zona, todas las cuestiones que están adosadas a la muralla, para dejar visto el lienzo de muralla desde la planta baja. Esta planta, bueno, veis que cambia un poco lo que es el volumen, pero eso ha sido como consecuencia de que, una vez que se ha empezado a trabajar y a hacer el proyecto, se hizo un levantamiento también en 3D para comprobar realmente la morfología y la dimensión de todos esos elementos patrimoniales que se quieren proteger. Ese sería el resultado de la planta baja, donde en este lado, lo que es la entrada, lo que era la entrada, queda un espacio totalmente diáfano, liberado de esa escalera y de todos los habitáculos que había aquí, para contemplar todo el lienzo de muralla, además no solamente en planta baja, sino en 2 plantas, en 2 niveles. Y aquí, pues, se ubica una escalera secundaria, una escalera de uso interno, y unos aseos para esa planta. Mientras que en el otro ya vemos cómo lo que es la escalera se demuele, la escalera antigua, y se ubica una escalera nueva, de forma que permita esa ubicación implantar un ascensor. En este caso el ascensor va en ese ala, porque ahí es donde está la entreplanta, y lógicamente lo que queremos es resolver los problemas de accesibilidad en todas las plantas. Y además de incorporar el ascensor, pues planteamos una escalera con otro recorrido para que se pueda contemplar, como digo, la muralla desde ahí. Ahí irán dependencias municipales, igual que planteamos en la entreplanta. Igual que antes, actuaciones de demolición que se han realizado en las dependencias que aquí había, demolición de la escalera principal y del ascensor, liberamos todo este espacio y pasa el ascensor a esta parte de aquí, donde demolemos la escalera antigua y incorporamos una escalera con un nuevo tramo, los huecos donde se ve la muralla y un espacio también de doble altura para que en esta parte también podamos contemplar la muralla desde dentro del edificio. Ya si vamos al resto de plantas, la planta primera, pues aquí estaba la OA, la Oficina de Atención al Ciudadano, que también, bueno, pues tenía esta zona de atención al público, la llegada, y esto era lo que era el antiguo despacho del alcalde. Todo eso se demuele y se plantea una planta completamente renovada, con espacios de trabajo más amplios, diáfanos, como obedecen a la distribución actual de las oficinas más modernas. Y en este espacio, tanto en la planta primera como en la planta segunda, lo que se plantea en principio es ubicar todas las delegaciones
del área económica, pasando en principio por recaudación, gestión tributaria, que se vendrían de la calle de Rosario, y en la segunda planta incorporaríamos, igual, demoliendo todos estos espacios, cerrando la zona que ocupa la escalera principal, pues incorporaremos toda la parte de intervención, tesorería, bueno, y los despachos también de los interventora, tesorero, y abajo iría también, bueno, pues un despacho para el delegado o delegada correspondiente de lo que es el área económica. Eso en cuanto a distribución. En la cubierta, lógicamente, se plantea pues, la solución de las instalaciones que ahora vamos a comentar, que lógicamente también forman parte de este ambicioso proyecto, porque está todo enfocado a conseguir un edificio que, una vez rehabilitado, sea de consumo energético prácticamente nulo. Es decir, que la reducción del coste energético para el ayuntamiento va a ser muy notable, hasta el punto de que lo que pretendemos es que sea prácticamente autónomo. Va con la incorporación, lógicamente, de placas de energía fotovoltaica y pues, las maquinarias de climatización y ventilación que, lógicamente, tienen que ir en la cubierta. En cuanto a los alzados, pues vamos a una solución de hueco más en vertical, que eso es el hueco tradicional que obedece al tipo de construcción del casco histórico de la ciudad, huyendo un poco de la imagen de los 70 que tenía ese edificio, lógicamente yendo a la proporción que marca el plan especial, que es un documento, lógicamente, el de estos alzados, que cuenta además con la aprobación y la autorización de Cultura y, por tanto, con todos los parabienes. Ahí vemos un poco un resumen de todas las modificaciones de las plantas y, como digo, se consigue optimizar muchísimo los espacios para que podamos albergar toda esa parte, digamos, de atención al público y el área económica tan importante para el ayuntamiento, que pueda estar todo, digamos, unificado en esa planta primera y segunda. Un poco vemos el resultado, tenemos ahí pendiente un poco qué va a pasar con cómo nos autoricen el resultado del balcón, porque el balcón corrido no termina de encajar en lo que plantea Cultura, pero estamos viendo qué opciones se pueden plantear para no perder tampoco el balcón a la Plaza de España. Y aquí, en lo que es el alzado a la calle Pozo de la Villa, pues se plantea también una apertura y huir, lógicamente, integrando también el corte de la muralla de esa fachada que prácticamente lo que había ahí era una medianera con un aire acondicionado y plantear, pues, lógicamente, una fachada acorde a lo que obedece a esa zona del centro histórico. Bueno, aquí el planteamiento también, que es una de las cuestiones que hemos incorporado en el proyecto, es incluir un sistema de monitorización y contabilización de los consumos del edificio, ¿vale? Viene ahí la sigla en inglés, el BMS, que, bueno, pues va planteado por distintos subsistemas. Todo eso es para controlar y monitorizar la climatización, para controlar todo el sistema de iluminación interior, del alumbrado interior del edificio, que tiene que ser, además, plenamente eficiente, porque además son una de las condiciones que se plantean en la subvención de estos fondos Next Generation. El sistema de producción eléctrica, que va con, lógicamente, la energía fotovoltaica, y, bueno, pues los sitios donde irán ubicados esos puestos de monitorización, que, de hecho, bueno, ya en algunos casos tenemos puntos monitorizados, como pueden ver en el monitor de allí, donde a través de distintas iniciativas de desarrollo de ciudad inteligente Smart City, pues tenemos contadores de climatología, de medición de humo, de regulación de tráfico, de contabilización de peatones, etcétera, que vamos incorporando, como digo, a través de esas nuevas tecnologías. Eso forma parte, como digo, de una de las iniciativas más importantes, porque es lo que más se ha puntuado a la hora de establecer estas ayudas por parte de los fondos Next, y hay una cuestión también muy novedosa, que es que todos esos datos y toda esa información que se genera a través de todos esos subsistemas van a un término que se desarrolla, que se denomina el desarrollo del gemelo digital. Y el gemelo digital no es otra cosa que tener totalmente informatizado cómo funciona el edificio desde el ordenador. Es una copia del funcionamiento, pero desde todos esos datos que ofrece para, como digo, un correcto control y gestión de todo lo que tiene que ver con la energía y con la climatización y el bienestar de las personas que estén ahí. Se ha planteado una reducción, como digo, muy importante del consumo energético, que exigía una reducción mínima de los objetivos de consumo superior al 30%, cosa que lógicamente cumple el proyecto que se ha presentado. Y otra de las novedades, que también es muy interesante, que también es algo novedoso en la localidad,
es que esa reducción energética tan importante va de la mano de la incorporación de un sistema de generación de calor a través de la geotermia. Explico lo que es la geotermia. La geotermia es un sistema de búsqueda de la climatización, bien para enfriar, bien para la calefacción, que busca el intercambio de calor en el subsuelo. La geotermia consta de multitud de tubos que van al subsuelo a una profundidad muy importante buscando el calor de la Tierra. Y ese calor de la Tierra, ese calor natural de nuestro planeta, del subsuelo, hace que ese intercambio a través de los fluidos que van por esas tuberías funcione de máquina climatizadora y, por tanto, podamos ahorrar muchísimo en consumo en cuanto a que huimos de las máquinas tradicionales de climatización, porque el elemento que va a servir para enfriar o calentar el fluido que luego sirve para calentar o enfriar el aire es la energía de la Tierra a través del calor del subsuelo y, por tanto, es algo también muy novedoso. Tiene, lógicamente, su coste, pero luego repercute en un ahorro muy considerable del consumo energético del edificio. Esas tuberías van, como digo, por la zona de la Plaza de España. También tienen, lógicamente, tanto la autorización de Cultura como, además, esto ha habido que aprobarlo en la Consejería de Minas, competente en el tema de minas. Ha habido que contratar un ingeniero de minas. Y ya aprovecho para decir que ha habido que contratar ingenieros de minas, ingenieros industriales, ha habido que contratar un arqueólogo y ha habido que, lógicamente, hacer un trabajo de muchos técnicos, la mayoría de la localidad, implicados en hacer un correcto proyecto lo más completo posible para estas actuaciones tan ambiciosas y tan importantes que queremos realizar. Un poco aquí una imagen orientativa del resultado final, de cómo queremos que sea la imagen. Ahí vemos cómo podría ser el resultado final de ese espacio de 2 plantas diáfano, donde cuando entre el ciudadano, pues aparte de hacer las gestiones que pueda hacer o que quiera hacer, va a encontrarse con todo el paño restaurado de la muralla medieval dentro del edificio. Y un poco aquí vemos una imagen no vinculante del resultado final, de cómo va a quedar esta actuación, que, como digo, pues se hace y se puede acometer gracias a esos fondos de recuperación de los fondos NEXT, que hace además que podamos abordar una remodelación muy importante cuando esté esto terminado de las dependencias municipales, porque una vez que se puedan reubicar nuevamente en este edificio las dependencias que ahora mismo están distribuidas, contaremos nuevamente con espacio en el centro para poder albergar otros usos, otras delegaciones que lógicamente queremos traer al centro y, bueno, pues hace que al final la imagen del ayuntamiento, por un lado, cumpla tres objetivos. Por un lado, lógicamente, la confortabilidad y la mejor atención posible a la ciudadanía. Por otro lado, el ahorro, lógicamente, en las arcas municipales a través del consumo y de una mejor eficiencia energética del principal edificio después del Castillo de Luna del ayuntamiento. Y, lógicamente, la tercera pata, que es la pata patrimonial, donde se pone en valor la muralla medieval y donde, pues, se incorpora un elemento turístico más y cultural a lo que ya hemos venido haciendo a nivel de intervención en el patrimonio en los últimos años en nuestro municipio.